Muy buenas tardes a todos, buenos días, depende del horario que ustedes tengan. Son la 1 de la tarde acá en Uruguay y vamos a comentar la sexta ronda del campeonato uruguayo que se está jugando en Montevideo. Les recuerdo que la lista de los jugadores, bueno, ya lo pueden encontrar, por supuesto, en el canal de YouTube. Ahí están todos los videos con sus respectivos comentarios. Les voy a dejar la dirección para que lo puedan ver aquellos que quieran, los resúmenes de cada ronda. Hoy vamos a hacer la sexta ronda, como les comentaba anteriormente, sexta ronda que tuvo los resultados siguientes. Alejandro Josma, el gran maestro, le ganó al maestro internacional Nahuel Díaz. Tenemos a Leonardo Vaz, que le ganó al maestro internacional Claudio Coppola. Hicieron tablas el maestro FIDE Facundo Vázquez con Diego Carbone y el candidato a maestro Guillermo Carvalho con el International Master Bernardo Rosselli. Luego Sebastián Granara, maestro FIDE, le ganó a su colega, ex campeón uruguayo, Nicolás López. Y Luis Ernesto Rodi, maestro internacional, le ganó a Enzo Palacios. Esos fueron los resultados de la ronda y ahora nos vamos a dirigir directamente a las partidas. Primera partida que vamos a ver, que vamos a analizar, es la partida que jugó y enfrentó al maestro internacional, rankeado número 1, Nahuel Díaz, contra el gran maestro Alejandro Josman. Curiosidad, miren el reloj, dice 1:11, prácticamente 20 minutos le costó hacer la primera jugada a Nahuel, motivos de que obviamente esto va a implicar jugar a un nivel mucho más rápido y es bastante complicado hacerlo con un gran maestro. La cuestión que Nahuel llegó 20 minutos tardes y vamos a ver qué pasó. Bueno, inició su partida con caballo F3, pasando a una apertura inglesa y tras caballo C3 D5, ya con D4 estamos pasando a un gambito de dama. Vamos a ver si es aceptado o declinado. Después de alfil E7 y alfil F4, esta variante, la variante Harrywich, o algo así se pronuncia, es menos común que alfil G5, ¿no? Alfil G5 es la más tradicional en la línea de la ortodoxa. Siguió con enroque E3 y las negras inmediatamente rompen con C5. Claro, esta jugada, si el alfil hubiera estado en G5, esta jugada de las negras no hubiera sido tan fácil de realizar, pero les digo que todo esto es teórico, por supuesto. D por C5 la mejor jugada y alfil por C5 la mejor contestación por parte de las negras, a los cuales normalmente las blancas pueden jugar a 3 o dama C2 como jugó el maestro Nahuel Díaz, totalmente perfecto, porque así libera la casilla de 1 para la torre. Tras caballo C6, ahora sí a 3 porque ya nos está molestando la idea de caballo B4. Dama 5, ya sale de los rayos X y además mete presión porque intenta caballo E4. Y las blancas acá tienen dos jugadas bastante aceptables. Una es jugar torre D1 directamente, es la que más se practica a nivel magistral, haciendo presión en D5, y la otra es enroque largo. Esta jugada que es más, obviamente, mucho más arriesgada por parte de las blancas, pero tiene el beneficio de que ya caballo E4 no le está molestando el tema de la clavada, y segundo, entre otras cosas, está presionando en D5 por tercera vez. Las negras juegan alfil D7, que es una continuación totalmente aceptable. La otra es alfil E7, saliendo de los posibles anteojitos ahí con B4, cosa que por el momento no era, pero saliendo de esas posibilidades por parte de las blancas. Tras alfil D7, las blancas acá juegan rey B1, una jugada bastante conservadora que hace que se salga, empiece a desalojarse la columna C, que obviamente acá las negras van a colocar una torre, entonces tienen mira a la dama y principalmente al rey. Tras rey B1, ahora sí las negras vuelven con alfil E7 a la línea principal y las blancas acá meten inmediatamente el G4, la jugada más agresiva en la posición, que intenta provocar líneas abiertas en el enroque. Bueno, esto es algo muy común, hacer un ataque de la bayoneta cuando hay enroques opuestos, ¿verdad? Esto promete que va a haber mucha lucha. Las negras contestan de la mejor manera otra vez, con D por C4. Aquí especialmente se deja liberada la casilla de 5 para el caballo. Hay que tener en cuenta que
por ejemplo, en caso de que las blancas jueguen G5, porque acá, bueno, hay un tema de pieza en el aire, ¿verdad? Acá las negras justamente pueden jugar caballo de 5. Para eso se jugó peón por peón, ¿no? A lo cual obviamente está el alfil, tenemos el caballo para destrozar el enroque, acuérdense que el peón de B2 está sobrecargado, y bueno, tras caballo por D5, por D5 no se ve claro si las blancas tienen alguna compensación. Si hay un detalle táctico, por supuesto que es alfil C4, porque aprovechan que el peón está clavado. Pero tras alfil E6 el blanco va a tener que sacar su alfil, muy probablemente con ganancia de tiempo, pero está claro que acá las negras están bien, ¿no? O sea, las negras acá van a tener que, pueden defenderse con G6, ¿sí? Parar la amenaza sobre H7, e inmediatamente van a traer una torre a la columna C, y además tienen siempre golpes con alfil E3, el avance del peón, etcétera. Volviendo a la partida, vamos a decir que tras D por C4, las blancas utilizan la jugada más natural, que es recuperar el material con alfil por C4, y acá las negras juegan torre F8. Las blancas acá es el turno, y acá hacen lo que se conoce como novedad teórica. H3 no estaba registrada en el momento, al menos por una firma de maestro. Acá la jugada crítica debe ser G5, ¿no? Seguir con el plan. Y contra caballo H5, bueno, lo bueno de comer en C4 es que el caballo ya si va de 5 sería capturado, ¿verdad? Las blancas tienen la jugada alfil de 6, con lo cual promete una lucha bastante intensa. El caballo momentáneamente está comiendo pasto, pero no se ve un ataque directo contra el enroque. Más bien parece un juego posicional lo que va a pasar, ¿no? Lo cierto que acá, bueno, se ha jugado en algunas oportunidades esta posición y las blancas mantienen una ligera pero constante ventaja. Vamos a volver a la partida. Estábamos en alfil C4. El negro acá juega la natural torre AC8. La otra jugada que se podía hacer es alfil E8, que es muy clásica en la ortodoxa, ¿verdad? Jugar alfil E8 para comunicar las torres. Además el alfil no está participando en la lucha. Torre AC8, el blanco tiene la oportunidad de jugar G5 de vuelta, pero se demora, juega dama B3. El negro juega ahora sí alfil E8 y el blanco juega alfil E2. Quizá para salir de los temas tácticos de la columna y que por otro lado tener sobreprotegida la torre, ¿verdad? Esa puede ser quizás la posibilidad también. Bueno, hay una posibilidad de comer el B7, pero no parece muy aceptable abrir una columna, ¿no? Bueno, seguimos. Tras caballo D7 por parte de las negras, las blancas, fíjense, hacen lo mismo. La dama tiene que venir a C2, pero tras C5 el alfil queda guardadito, ¿no? Primero se hace la intermedia caballo C4, el alfil se marcha a H2 y F6, con lo cual el negro está jugando con la pieza mala. Por otro lado, F6 parece una muy buena jugada porque habilita dos importantes diagonales para el alfil de caballas blancas. Sigue F4, el blanco intenta abrir líneas en el ala rey. Y tras alfil G6 viene F5, que obliga al alfil a colocarse en F7. Y acá surgen unos cambios de piezas importantes. Este es un momento, creo que es el momento más importante de la partida, porque está claro que la posición está muy tensa. Fíjense en qué curioso la posición de las piezas en la columna C, ¿no? Tener las damas en los extremos, en las casillas 2 alfil, mientras que los caballos ocupan las otras 4 casillas. Una posición súper curiosa, al menos eso me parece a mí, ¿verdad? Bueno, en este momento viene algo muy importante. Primero, ¿se acuerdan que Nahuel gastó 20 minutos en la primera jugada porque llegó tarde? Y ahora ya están entrando en lo que se conoce como blitz, prácticamente, en apuro de tiempo. Estamos en la jugada 23, ambos jugadores le quedan 3 minutos y hay que tomar decisiones. La pregunta es, obviamente acá torre D1 se nos va de las manos porque para sacarle la presión a la columna, a la torre negra. Hay otras jugadas que parecen interesantes, pero hay que tener mucho cuidado con este caballo, ¿verdad? Este caballo está siendo tocado una vez y solo defendido una vez. La cuestión es que acá el blanco arriesga mucho con el B4. Es una jugada súper arriesgada que le da oportunidad a las negras tácticas. ¿Por qué tácticas? Porque toda pieza en el aire, motivo táctico. Esta torre en H1 puede
puede hacernos surgir un poquito la cabecita. Y hay algunos toques con la dama en C6, por ejemplo, que hay que sospechar. Lo cierto que acá las negras tenían dos continuaciones. Fíjense que se gastó la mitad del tiempo, Nahuel se gastó la mitad del tiempo en B4. Y lo cierto es que después de B4, las negras tienen el golpe táctico caballo por B4. Por supuesto que acá hay que capturar. Y ahora, como decía hoy, ¿no? Toda pieza en el aire, motivo táctico. Bueno, acá las negras tenían la jugada interesante de caballo A6, de retroceso. Se amenaza el caballo ahora por segunda vez y el blanco tiene que tomar algunas medidas defensivas. Pero también se está amenazando caballo por B4, entrando con las piezas en el ala de dama, ¿no? Donde está el rey. Y además, como el blanco no ha peleado la columna, hay que estar siempre analizando las posibles entradas de la torre. Bueno, primero que nada, caballo B4 es amenaza, alfil C4 es amenaza. Tratar de salvar las dos, por ejemplo, con caballo A2. Esto provoca que las piezas negras puedan seguir entrando como perico por su casa. Por ejemplo, alfil B4 es muy interesante. ¿Sí? Se está intentando hacer algún tipo de captura y entrar con la torre en séptima. Fíjense que la torre en séptima entraría por todos lados. Y esto suena peligroso. ¿Por qué? Porque el rey obviamente está totalmente descubierto. Por supuesto había otra continuación que es muy interesante también, que es el contragolpe B5. Esta jugada está muy buena porque en caso de que las blancas jueguen caballo B5, el negro también puede contestar con caballo B4 y tras AB hay un dama B7 tocando el caballo y tocando a la torre. Uno de los motivos tácticos que les comentaba hoy, ¿no? Que suena muy interesante por parte de las negras. De todas maneras, por la falta de tiempo, analizar todo esto es muy complicado, obviamente. Y las negras deciden jugar caballo D7. Una jugada supernatural que toca al alfil, al caballo de C4, o sea, crea amenazas como tipo caballo B4. El blanco juega torre D1. Acá está jugando con fuego la posición, ¿verdad? Pero solo le queda 1 minuto 40. Y las negras juegan caballo B6, totalmente sólidos. Acá el blanco no parece que se le está complicando para llegar a los dos. Se le está complicando porque acuérdense que hay que llegar a la jugada 40 para que se le dé media hora más para la partida. Y en este momento el blanco realiza caballo B5. La otra jugada supernatural era comer caballos, ¿no, verdad? Caballo por B6, dama por B6, cambiar las torres, poner la dama en la columna D y probablemente la posición esté igualada, ¿sí? La cuestión es que después de caballo B5, las negras jugaron caballo C4 y las blancas perdieron por tiempo. Me preguntan, ¿pero qué pasa caballo C4? Bueno, caballo C4, cuidado que si nosotros jugamos caballo por C7 hay un tremendo doblete en A3 y el resto ustedes lo mismo lo pueden ver. Entonces la pregunta es, bueno, pero ¿cómo en C4? Bueno, si comemos en C4, acá las negras tienen que tomar decisiones, ¿no? Decisiones interesantes. Una es cambiar torres y la otra es sacar la dama para la casilla B6, ¿no? En realidad la posición está, podría decir capaz que el negro está un poquito mejor, pero hasta ahí nomás. ¿Por qué estaría mejor? Porque bueno, este alfil en H2 no está participando en la lucha, el peón D3 quedó retrasado, pero más allá de todo, la posición podría decirse que está aproximadamente igual. Lamentablemente para las blancas se les cayó la aguja y con ello todo movimiento fue innecesario. Volviendo a la posición de la tabla de posiciones, vamos a decir que en la mesa número 2 jugaban Leonardo Vaz y el maestro internacional Claudio Coppola. Todo empezó con un E4 y las negras hicieron la defensa Owen, caballo C3 por parte de Claudio. Y caballo C3 de parte de Leonardo y bueno, y alfil B7, ¿no? Acá las blancas utilizan el fianchetto también, totalmente jugable. Acá el tema de la apertura acá es difícil seguirle la mano, pero más bien es un esquema lo que hacen las negras. El blanco parece ignorar el centro momentáneamente y las blancas y las negras solamente están haciendo el esquema de los que se conoce como apertura moderna, ¿verdad? Tras estos movimientos las negras llegan al complejo de posiciones que les gusta, ¿verdad? Y nada, el blanco sigue con sus propósitos de armar algún alfil H6, cosa que el negro lo evita. Ganan un poco de espacio en el flanco dama, el negro lo evita.
Torre a B1, sale la diagonal del alfil que tocaba por rayos X a la torre, pero también intenta al parecer algún B4, ¿por qué no? C5 lo evita, y esto más bien parece un esquema de la siciliana cerrada, donde normalmente el negro tiene el caballo en F6, el otro caballo está en C6, ¿verdad? El negro ya está enrocado, el H6 no existe, pero más bien parece un ataque de la siciliana cerrada, donde el blanco juega F4, y bueno, que recomiendo a muchos mirar partida de Boris Spassky, ¿no? El campeón mundial de ajedrez, que por suerte todavía sigue entre nosotros. Después de torre F a E1, parece el blanco querer ignorar las ideas de F4 y F5, se acomodan un poquito las piezas, ahora sí juega F4, me llama la atención de por qué había que jugar torre 1 y después F4. Normalmente si nosotros queremos romper con F5, la torre está mejor colocada en la columna F, pero esto me parece variar mucho la posición, y ahora el blanco parece que ahora sí quiere jugar F5, aunque ya lo podía hacer de primera. ¿Por qué? Porque si el negro captura dos veces, la estructura de peones quedaría súper mala, ¿no? Entonces, bueno, juega torre F1, el negro juega muy bien, caballo D4, controlando un poquito más F5, y las blancas, que les molesta este caballo, van a expulsar a dicha pieza. Tras enroque, el blanco no juega C3, se demora, el negro frena F5, como aconseja el ex campeón mundial Mikhail Botvinnik. C3 fuera bicho, el caballo se va a la casilla C6 y el caballo retorna por F2 hacia el flanco rey, ¿verdad? Acá hay mucha presión sobre E4, el caballo C1 está comiendo pasto, no hay comunicación, es normal que ese caballo quiera volver al ruedo. A5, buena jugada, evita todas las ideas de B4 de las blancas, no es que la evite, se puede hacer igual, pero estarían perdiendo material, ¿no? El blanco rompe en el centro y las negras acá tienen para acomodar gratis las piezas con alfil A6, pero primero deciden comer en el centro, a lo cual el blanco muy bien juega caballo por D4. Tras los cambios de las piezas, el negro rompe en E5, hay un rayos X importante acá, el blanco retrocede y tras peón por peón, acá las blancas comen de peón. Este es el error que se le puede cuestionar al conductor de las piezas blancas, de que por qué razón no comió de alfil si el peón de D6 estaba siendo amenazado, ¿no? Quizás pensó que en algún momento había algún tipo de clavada, pero lo cierto es que H6 está en el aire, el peón de D6 está en el aire, y bueno, esto es una posición aparentemente de igualdad. Al comer de peón, esta metedura de pata, como se le dice algunas veces, hace que las negras ahora jueguen F por E4 y no se ve cómo va a ser el blanco para recuperar ese peón. Lo cierto que después de alfil H3, las negras acomodan un poco la torre. No tenía pinta mala por parte de las negras ver si se podía mantener la torre en la columna. Es verdad que torre C6 bloquea la acción del peón de E4, pero después de D5 esa torre podía entrar en juego, o sea que parecía un poquitín mejor. Las blancas traen con ganancia de tiempo las piezas al centro del tablero y las negras juegan D5, ¿verdad? Tras caballo G4 se cambian ambos caballos y las negras juegan con alfil A6 porque, bueno, activan el alfil con ganancia de tiempo. Acá el blanco decide cambiar piezas, con lo cual seguramente a Leonardo no le gustaría que el alfil viniera acá. Pero esto hace que la ventaja de las blancas, de las negras, perdón, aumente. Es verdad que ahora la dama está presa del peón de D5, pero todo se sustituye con la torre, ¿verdad? Además, a C4 hay amenazas como D4, o sea que está todo en orden. El blanco juega torre F2. Bueno, la otra idea podían ser doblarse la columna, pero ya la posición de las negras parece muchísimo mejor, además con un peón de más que podemos pedir, ¿no? Tras dama E8, el blanco trata de ejercer presión sobre el G6, ¿verdad? Sobre la columna, defienden indirectamente el peón de A4, rey H7, otra vez le miran el peoncito de A4, el blanco decide defenderlo, negras juegan B5, rompen en la posición, quieren abrir nuevas líneas de ataque, y el blanco ahí dice, bueno, voy a salir de esta diagonal por las dudas, pero principalmente deja la casilla G1 para doblarse. Parece ser el único objetivo de las blancas. Las negras, si paran eso, obviamente van a estar mejor porque van a empezar a presionar más sobre B2, van a buscar la ruptura de 4, ¿verdad? Tienen que buscar la forma de romper en la posición para quebrar la resistencia de las blancas, porque si no el peón no está valiendo nada, ya que el peón está bloqueado, ¿verdad?
Tras torre C8, el blanco consiguen su objetivo, doblarse en la columna con torre D a G1, y ahora las negras defienden magníficamente con la torre, ¿no? Son súper ahorrativas. Las blancas traen la dama. Bueno, acá las blancas tienen un objetivo y las negras tienen que jugar con mucho cuidado. Meten dama de 3, que no es una mala jugada, pero le da la oportunidad a las blancas de jugar torre G3 y mirar con rayos X sobre la dama negra, la cual inmediatamente se echa para atrás y le deja el huequito a la dama para ir a G2. ¿Parece que no pasa nada? Pues por el momento parece que nada. Pero fíjense en el reloj. Otra vez, ¿cómo anda Fritz? Bienvenido. Fritzero Rey. Pero fíjense, las blancas como que no están pasando nada. Dicen, bueno, presiono acá, al menos para atar las piezas. Y acá con negras hay que empezar a jugar con muchísimo cuidado. La cuestión es que en esa apariencia de que no hay nada, sí lo hay. ¿Por qué? Porque hay unos rayos X sobre el alfil de G7, cuidadín. La cuestión es que las negras juegan torre 6 en apuro de tiempo, otra vez, lo que les estaba comentando, el tema del apuro de tiempo. Y este movimiento hace que inmediatamente el blanco con dama H3 crea una amenaza directa. Ya la posición, fíjense, quedó igualada porque las negras la tenían un poco complicada la defensa. ¿Con qué? Con nada. Por ejemplo, imagínense que hubiéramos jugado a 4, un movimiento que aprieta el peón, ¿verdad? Evita que este peón se avance a B3 o a B4, por decir una. Pero principalmente intenta jugar a 3 para, entrar con el alfil, entrar con la torre, depende de la situación, ¿verdad? Entonces, ¿qué juegan las blancas? Porque si siguen con su plan de dama H3, ¿cuál es la amenaza de dama H3? La misma de la partida, que no se las voy a decir, por supuesto, hasta que vean la posición. Apróntense, a ver aquellos compañeros que están ahí en el chat, apróntense. Porque las blancas jugaron dama H3 y la pregunta que les voy a hacer es, ¿qué pasa después de torre H5? ¿Qué pasa con torre H5? Miren ese termómetro a la izquierda del tablero. ¿Qué pasó? ¿Qué pasa? La torre ataca a la dama. Dice, en apuro de tiempo es lo mejor que hacemos. Ataco, el otro se tiene que defender y yo después muevo de vuelta. Esto todo gratis. Pero aquí, ¿cuál fue la jugada? A ver, ¿quién es el primero en decírmelo? ¡Oh! Estabas Ben. Buena, Ben. Exacto. Exactamente. La jugada es terrible, porque hay una amenaza de mate. Si se come la dama, torre G7, rey H8, torre G8, rey H7 y torre 1 a G7 y mate con tomate. Tremendo golpe. Además, conociendo a los protagonistas, cuando el blanco jugó dama H5, yo me imagino la cara del conductor de negra. Es como un balde de agua fría, ¿no? ¿Se acuerdan cuando estaba de moda aquello de tirarse un balde de agua fría? No sé por qué hacían eso, la gente hacía eso, y se grababa en video, no sé por qué lo hacía. Esto debe ser igual. Terrible jugada, porque las negras estaban muy bien. Cometen un solo error. Fíjense que las negras solo cometen, podríamos decir, 2 errores. El primer error es torre 6, ¿verdad? Que hace que la posición ya, las blancas crean amenazas muy directas, como torre G6, ¿verdad? En esta posición ya se está amenazando torre por G6, se está amenazando dama por F5, ¿verdad? Este es el primer error, porque justo puso la torre donde no debía estar. Y torre H5, doble signo de interrogación. Segundo error. Y como dice el gran Tartakower, o decía el gran Tartakower, el que comete el penúltimo error gana. Bueno, sí, el penúltimo error lo había cometido el Leo Bass y acá no perdonó. Después de dama H5, la partida siguió una jugada más, pero bueno, decidió rendirse, porque bueno, además es curioso, ¿no? Porque acá llega la jugada 40, vamos a ver, acá estamos justo juega con la jugada 40 y tras dama H5 se le supone que se le dio la media hora esa extra, o sea que pensó mucho y bueno, al final decidió abandonar. Esta fue la partida número 2. La otra partida interesante que no me gustaría dejar pasar, porque el tiempo es tirano, vamos a ir viendo por
por orden de partidas que uno dice, bueno, estas partidas están buenas para ver por la táctica, ¿no? Que es a lo que le gusta más a la gente, ¿verdad? Bueno, aquí de la cuestión que vamos a ver la partida entre los maestros Fides, Sebastián Granara y Nicolás López a Zambulla. Partida que empezó también con un peón de rey, las negras plantean la defensa francesa y tras la variante Winauer las negras eligen la variante Alekhine con caballo G a E2, ¿no? Una línea súper sólida que está medio en desuso. Las negras eligen caballo F6, que es una de las variantes principales. Aquellos que conocen la variante se sabe que peón por peón también es buena, y tras A3 hay dos variantes, ¿no? Una comer en C3 y otra retirarse a E7, ¿no? Esta variante Alekhine que es, ya digo, es interesante para salir de la teoría. La cuestión es que las negras jugaron caballo F6, E5, caballo D7 y A3. ¿Cuál es la ventaja del Alekhine? Que en caso de alfil por C3 tenemos el caballo y los peones nos quedan doblados. ¿Cuál es la desventaja? Que nos falta el caballo en F3. Entonces, ¿cuál es la idea de este caballo? Como que entorpece el alfil y ahora quedó inservible. Hay que sacarlo, hay que hacerlo volar, ¿verdad? Entonces, en eso se basa la idea de las negras, ¿no? Están jugando una variante Steinitz clásica, ¿verdad? Con el alfil en el 7, el caballo en F6 que se vaya al 7, pero a cambio las blancas tienen el caballo en E2 atrapadito, el peón en A3 que puede ser una debilidad o no, ya veremos. Así que nada, las blancas tratan de terminar el desarrollo, inclusive creo que hasta están amagando el enroque largo. A6, buena jugada para jugar por el flanco dama. De todas maneras acá obviamente se practica más C5, es la jugada que más se practica, y tras F4 caballo C6 por ejemplo. Y acá las blancas pueden jugar, por ejemplo, dama D2, y ahí aparece la idea de A6, B5 y B4, ¿no? Muy parecido a lo que va a pasar en la partida, pero en otro orden. Vamos a jugar A6 con las piezas negras. El blanco juega lo tradicional, F4, aparece el C5, dama D2, caballo C6. Otra vez estamos dentro de lo que es la teoría. El blanco tiene que comer en C5, es la mejor idea. Las negras retoman de caballo. Comer de alfil también se podía, se ha utilizado comer de alfil, pero al fin y al cabo de esta manera el alfil parece bueno, ¿no? Caballo D4, el blanco coloca su caballito en la casilla D4, como dice el libreto, y acá el blanco piensa mucho. Fíjense, en 1.22 contra 59 minutos, o sea, pensó 23 minutos y jugó B4. Esta jugada que es muy buena porque ahora el alfil salta de 3 y es incomible. Y este alfil es súper importante porque se supone que las negras van a tener que enrocar algún día, ¿verdad? Ahora podríamos decir que las blancas empiezan a tener ideas, ¿no? Ideas interesantes sobre el ala rey. Han frenado la idea de las negras de ocupar el flanco dama. Ahora solo les queda potencialmente llegar con un caballo a C4 y ver qué pasa en la columna. Cambian en D4, el caballo se dirige a la importante casilla C4, pero el blanco inmutable. Alfil D7 tratan de ocupar, y antes de que el caballo quede atrapado, acá caballo D1, muy buena jugada, caballo E3, se captura, se entrega a la columna y por fin las negras se enrocan. ¿Cuál es el problema de esta posición? Es que, bueno, la columna A parece no servir demasiado porque no hay entradas, porque la torre en A7 no haría nada. El negro pelear la columna A no tiene sentido porque parece que con esta estructura de peones hay que cuidarse en el flanco rey. Miren lo que son esos dos pinchos. Lo cierto es que las blancas juegan torre F1, ¿verdad? Había otras jugadas, se podía acomodar la dama también, vía E1, F2, total, nos van a echar acá en cualquier momento. Pero claro, la dama está mirando con la defensa de B4, ¿no? Había que ver que a dama F2, en caso de alfil B4, el blanco saca el caballo con ganancia de tiempo y se suma más gente al barrio, ¿no? Empiezan a haber chistes por todos lados, entonces el caballo negro se tenía que mover a algún lado y está corriendo graves riesgos de perder muy rápido con algún sacrificio, la entrada del caballo, entrada de la dama. Torre F1, prepara, el negro juega caballo C4, la jugada natural, hay que bajar ese caballito de chiquito, y por fin el blanco lo que tiene preparado lo hace, juega F5. Acá las negras juegan alfil G5, que parece una jugada bastante interesante, ¿verdad? Clava el caballo, pero en realidad se pone para la foto porque viene F6, una jugada que a primera vista dice, ¿qué pasa acá? Obviamente no pueden comer.
Juegan G6 para cerrar la posición y el blanco empieza a mirar con cariño irse hacia el flanco rey. Y atención, el rey se resguarda de la torre, pone para dejar la casilla G8, sigue caballo G4, C3, está buscando contrajuego las negras, ¿verdad? Tratar de colar la dama para crear algún problemilla en la posición. El blanco dice, si desaparece el alfil me cuelo por ahí, tiene que comer. Alfil A4, toca el peón, parece una buena idea, ¿no? Poner acá el alfil, avanzar el peón y poner el alfil por acá, y parece que resiste la posición. El blanco juega torre F3, otra vez una gran pensada, tiene 7 minutos, gastó 6 minutos Sebastián Granara con torre F3, parece que amenaza el peón de C3, el negro juega dama D8, parece querer entrar por este lado, el blanco juega caballo F2, dejándole pasito a las piezas. Acá había otras variantes, pero no las voy a comentar porque sería demasiado. Lo cierto es que acá las negras juegan alfil por C2 y este es un grave error. Tras esta jugada, ya no existe el jaque en D1 porque se puso el caballo en F2, pero esta jugada es un grave error. Lo cierto es que igual esta posición, la mejor jugada defensiva de las negras era jugar G5, y tras dama por C3 en realidad el blanco tiene un final totalmente ganado, ¿no? Esa es la realidad. Al jugar alfil por C2, las blancas fueron a amenazar mate. Me olvidé decir que también existía dama de 2 para evitar el mate, pero tras caballo E4 y el cambio de damas, el peón de C3 se pierde, o sea que hay que jugar alfil por C2, el blanco consigue la casilla de 6, el peón de C3 va a caer y alguno de estos peones también, ¿no? Va a ser imposible defender todo. Bueno, sacando la idea de dama de 2, jugaron alfil por C2, amenaza mate en G7, las negras acá defienden el mate obviamente, y otra vez, pinturita Benjamín, ¿cuál fue la jugada de las blancas acá? Para los amigos del chat que están ahí eufóricos de querer hacer algo táctico, ¿qué habrá hecho el conductor de las piezas blancas? Se nos va de las manos. Son esas posiciones que, ¿vieron cuando les ponemos los diagramitas a los profesores? Le ponemos los diagramitas a los alumnos y le decimos, juegan blanca y maten 2. Decimos, ¿no? Es súper clásico. Sí, lo habrán visto, lo están analizando, la columna H, la famosa entrada de la columna H, ¿verdad? Por supuesto, Nar Torre, ¿cómo andamos? Qué bonita jugada, dice el Benja. Nar Torres, exacto, correcto, sacrificio de dama, preciosa jugada, ¿no? Tiene que capturar y recibe mate, ¿no? Tras rey por H7, torre H3, miren qué bonito mate. Es verdad que estaba bastante complicada la posición, pero el remate fue muy bonito, ¿no? Seguramente si Nepomniachtchi iba de negra se hubiera dejado llegar al mate en cuestión. O también Svidler, ¿no? El ruso también seguramente hubiera hecho lo mismo, se hubiera dejado pegar mate. Vamos a otra partida súper importante, que es la de Guillermo Carvalho, ¿sí? Varias veces finalista del campeonato uruguayo, jugador olímpico, contra el múltiple campeón Bernardo Rosselli. Una partida que empezó con una apertura inglesa, las negras haciendo el fianchetto, y que después puede haber una transposición con D4 a una India de rey, ¿no? Pero bueno, el blanco juega D3, mantiene la independencia, ¿sí? de la variante. Las negras juegan con C6. Lo más clásico acá es jugar caballo C6, pero C6 es súper de tensión, está muy buena. Enroque A6, parece que las negras están buscando las ideas con B5, el blanco lo evita, ¿sí? Hay algunos jugadores que les gusta seguir con sus planes, ¿no? Jugar H3, alfil E3, pasar la torre a B1, a C1, meter F4, ¿verdad? Y ese tipo de juego. Pero el Pepe agarra y juega A4, evitando directamente las ideas de las negras. Es verdad que deja un buraco en B4, especialmente para la dama, si le es posible, quizás también para un caballo, ¿verdad? Juega A5, el negro lo frena del todo, y esta es la diferencia, ¿no? Las blancas se dieron B4, perdón, y las negras no B5. Tras H3, ahora el blanco vuelve a su idea original, que les mencionaba anteriormente. Juegan con H3 y alfil E3, el negro coloca su caballito ahí en la casilla C5, y el blanco acá juega dama C2, saliéndose del libreto. ¿Qué hace la dama en C2? Me parece que la idea de dama C2 es tratar de jugar con D4 con más holgura, ¿verdad? La línea principal acá, por supuesto, es F4. Esta es la jugada que todos estaban esperando. Esta jugada se venía, pero el Pepe la demora un poquito más. Tras dama C2,
juega dama E7 por parte de las negras y el blanco va preparando la ruptura, sin apuros juega el hombre, el negro sigue maniobrando porque seguramente quiere jugar activo con F5. Lo cierto es que las blancas están muy bien, dominan el centro, el peón de C6 protege D5, pero eso hace que uno tenga menos espacio. No hay comunicación en el flanco dama, igual el alfil de C8 siempre saben que juega desde su casilla de origen. Entonces el blanco sigue preparando, mirando con rayos X a la dama. El negro parece ser que quiere acercarse a la casilla de 4, ¿no? Quiere acercarse a la casilla de 4. Soñar con D5, ¿por qué no? Pero es cierto que el blanco golpea antes. Tras esta captura se cambian los alfiles de casillas oscuras, ¿correcto? Y el blanco acá hace una jugada profiláctica que es defenderse. Con B3 defiende todo, defiende el peón de C4. Ahora el único inconveniente que tiene el blanco es que el peón de B3 está siendo defendido por la damisela, que es una pieza de mayor rango. Y el blanco acá parece tener un objetivo claro, que es el peón de D6. Vamos a ver cómo prosigue. Tras torre A D8, el blanco juega F4, se tira con todo. La otra era ir a buscar la pareja de alfiles, que a muchos les hubiera gustado. Es verdad que después de alfil C8 hay que ver cómo continúa. Pero ahora cuidado, el blanco puede jugar caballo F4 y F5, atención que se puede armar. Por eso el maestro Rosselli dice no, que no me gane tiempo, y si quiere jugar F5, ojo que me cuelo por E5 con la dama especialmente. Tras caballo D4, las negras mantienen la tensión en el centro y el blanco muy astutamente dice: ya va a llegar el momento, déjenme preparar la ruptura central. El negro sale un posible jaque. Fíjense en las blancas cómo empiezan a mirar ahora al peón de A5, ya que el caballo que estaba en D4 está muy bien colocado y cumple la función defensiva del peón de B3. Tras dama F6, el blanco juega torre 3, otra jugada profiláctica. Miren cómo se defiende todo, que no haya ningún golpe táctico. Viene el cambio de caballos, no. Suplente, ¿querés comer en D4? Come, pero yo tengo un nuevo reserva. H5, buena jugada, hay que buscar juego por el otro flanco, porque si no el blanco acá lo está torturando tremendamente. Y acá, pimba, se sacrifica el peón. La pregunta es, ¿qué hubiera hecho las negras acá? B6 no se puede defender, con B6 no se puede defender, entonces habría que mirar una jugada antes, cuál pudo haber sido el error de las negras. Caballo 7, A6, podía haber sido otra jugada, porque para eso habíamos jugado de esta forma, tenía que haber pensado las piezas negras. Pero por alguna razón, tras estos movimientos, las blancas dicen: acá no pasa nada, no voy a comer aquí, yo me voy a manchar ese peón, más vale peón de más que peón de menos. Después de los cambios todavía no se nota que haya algo decisivo, ¿verdad? Pero la idea de las negras, después de echar a esa torre, además esta jugada está muy buena porque hay que tener cuidado con los movimientos de 5. Acuérdense que el peón defiende el caballo, ¿no? Entonces la torre se retira y las negras golpean con H4. Acá las blancas jugaron dama C3, ya que tenemos peón de más, dijo vamos a protegerla. La otra opción era volver a retirarse sobre E1 y presionar sobre la diagonal. Las negras cambian dama, no tienen muchas opciones. Acá quizás se le puede decir a las blancas que podían haber comido en C3, podía haber sido con el caballo. Torre por C3, comen en G3, ¿verdad? Que esto tiene una pinta extraña. Y acá las blancas juegan B4. Creo que el blanco iba por buen camino. Inclusive A5 frenando más todavía los peones, era súper interesante. Las negras jugaron rey F8, las blancas vinieron a comer el peón, ¿no? La otra opción era A5 porque ese peón igual no iba a ir a ningún lado. Las negras trajeron al rey al centro y acá después de hacer la buena jugada A5, ¿sí? Con 15 minutos de ser el reloj, ¿verdad? En este momento dejan en tablas, ¿no? Lo cual uno se queda con las ganas de ver qué hubiera pasado. Es verdad que la posición de las negras es súper sólida, pero en una posición así con peón de más hay que encontrar también el plancito, ¿no? Porque las negras todavía tienen para revolverse, hay que buscar a ver a dónde estaría mejor el caballo negro, si hay una ruptura en G5 o en C5. Lo cierto que bueno, las blancas ahora están muy bien, controlan C5, tienen el control de B6,
La pregunta es por dónde van a jugar, por dónde van a hacer juego. Lo mejor acá sería claramente acomodar las piezas, por ejemplo, poner una torre detrás del peón, la otra torre por aquí, ¿verdad? Buscar en el momento oportuno un caballo de 4, quitarle la mejor pieza, dejar el rey en H2 para proteger. Ahí volví, cada tanto si no hablo se me pierde el micrófono. En realidad está mejor, ¿no? Está mejor el blanco, pero como dice el dicho que dije hoy, más vale pájaro en mano que 100 volando. El maestro Carvalho dijo, bueno, ya forcé, no veo bien claro cómo se va a ganar esto. Es verdad que me quedan 15 minutos y a mi rival 5, pero no quiso arriesgar, y deciden hacer tablas. Última partida, si no le estoy errando, última partida que vamos a ver. Les aviso que Facundo Vázquez y Diego Carbone hicieron tablas. Esa la partida las pueden ver en chess.com. Hicieron tabla a pesar de la calidad de menos. Esto es muy tabla esta posición. Y la otra partida que falta es la de Palacios con Luis Rodri. Una partida súper larga. Voy a tratar de resumir lo más que pueda. Pero Enzo que está enfrentando la defensa Caro-Cam. Y atención que Luis Rodri empezó con el pie izquierdo, como se dice normalmente, pero ahora creo que ya metió como 4 partidas seguidas ganadas. Bueno, está jugando la variante Flor. Esto de los peones doblados. Saben que el enroque de las negras va a ser muy bien custodiado gracias a esos peones. Y juega agresivamente con H5. Normalmente acá en esta posición H6 o G6 parece mejor, pero H5 está dentro de la teoría. Enroque H4, H3 por parte de las blancas, no sea cosa que sea grande, caballo D7, alfil E3, estamos dentro de lo que es la teoría, como dije anteriormente. Dama D2, acá el blanco se sale un poquito de lo tradicional. Acá el plan de las blancas siempre, como tienen mayoría en el flanco de dama, buscan jugarse 4 y D5 y quedar al menos con un peón pasado, ¿verdad? Pero dama C2 está bien jugado, evitaba algunas cositas por la casilla F4, H6, G5, no sé, vamos a ver qué pasa. F4, esta parece ser la idea de Palacios. Lo cierto que, bueno, acá las negras juegan dama E7, ocupan la columna E, miran al alfil de E3 con rayos X, torre F3, C5, el negro aguanta ahí, quiere romper en el centro, y el blanco pasa el peón, ¿verdad? Por suerte ese peón está bien bloqueado, el blanco asegura el peón pasado, pero el problema es que hay que desbloquear ese peón, lo cual no parece sencillo, ¿verdad? No parece sencillo. Lo cierto que después de F5, siguió alfil F2, las blancas parecen estar muy bien, fíjense cómo están atadas las piezas blancas. Torre B1 defiende el peoncito, ¿no? Para sacar a la dama de ese problema. Y se quiere ir a comer el peón. Eso ata al alfil. Torre 3, puede haber amenazas como torre 7. Se defiende. Bueno, acá ambos jugadores hacen un par de jugadas que van y vienen. ¿Sí? Hay que defenderse por aquí, por allá. Ese peón no se puede comer porque hay torre 8, cambia, el peón de F4 está bien, el negro acá se está reagrupando con el caballito, el blanco también hace lo mismo, dice, vos reagrupás el caballo, yo también. Con lo único que diferencia es que en esta posición el blanco podía haber seguido insistiendo quizás un poquito más en el peón de H4 para hacer que el alfil volviera a E7 y no dejarle tan fácil el plan de las negras, ¿no? Fíjense que el caballo cuando llega a F6 tiene caballo H5, tiene caballo E4 y además acuérdense que las blancas, como están atadas un poco al peón de F4, puede favorecer a las negras. Eso sucede después de estos movimientos, se quiere colar, miren cómo aprieta F2 ya la tercera pieza y encima le amenazan el doblete, ¿no? Tuvo que sacar la torre y acá el negro no se apuró, ya se podía haber comido ese peoncito y juega este jaque. La otra opción por parte de las negras acá era directamente comer en F4, ¿verdad? Es verdad que después de alfil F4, alfil por F4, dama, como cama, y no hay tiempo de muchas cosas. Capaz dice, había un rayo X o algo acá. La verdad es que después de alfil C2, para mantener esto, el negro se puede retirar a tiempo, y si el blanco hace algún revoleo de caballo, por ejemplo, vamos a revolearlo para algún lado, para G5 me da un poco de temor. Lo voy a poner en G1 por ponerlo en algún lado.
Acá las negras, claro, si F4 le están comiendo el caballo, pero pueden intentar, por ejemplo, caballo E5, ¿no? Que toca el peón. Por eso, miren, caballo D2 capaz que era un poquito mejor, ¿verdad? Aunque después de torre 8, cuidado que la torre está entrando por la segunda fila, ¿no? Acuérdense que la torre blanca queda por acá y el rey está muy cerquita del peón ese pasado. Lo cierto es que con F6 el blanco protege el peón, pega el jaque con caballo G3. Acá había una otra idea muy bonita que es G5, ¿no? Porque si peón por peón el caballo entra y ven que el caballo ahora sale con jaque, ¿verdad? Entonces, bueno, después de peón por peón, en caso de alfil por G5, el caballo se revolea, se da jaque y se ataca al alfil, ¿verdad? Bien, volviendo a lo anterior, solo un detalle táctico. Torre 8, la idea de G5 estaba ahí también, estaba ahí. Torre 8, caballo E2, dama G6, las negras están mejor posicionadas, sacan el caballito, come, sacó un peón pasado, la pareja del alfil está súper molestando en estas diagonales, parece que las negras están mejor, pero se cierra la posición. Se cierra la posición, ahora va a buscar la ruptura, fíjense cómo busca la ruptura Roddy, ¿sí? La va preparando, evita cualquier detallecito de ruptura por el otro flanco. El blanco parece que está aguantando la posición, no tiene mucho detalle que hacer, mejora sus alfiles, ahí trata de acomodar las piezas, dije que era una partida súper larga, ¿sí? Da vueltas, se supone que acá ya la posición está bastante ampliada, ya se les volvió el reloj, ¿no? Ya tienen esa media hora útil, el negro parece que quiere buscar G5 y dice, bueno, voy a llevar el rey para el otro lado, para que no tenga peligros cuando se abra la posición. El blanco no puede hacer nada, busca el cambio, este cambio de damas favorece claramente a las blancas, y acá Roddy no aguanta más y juega G5. Las blancas no comen, por alguna razón no capturan, seguramente les molestaba la jugada de F4. En realidad F4 no era tan fuerte, porque está clavado, ahora voy a bichar alfil G3, porque después de G6 la torre está presa del peón y el alfil también. Entonces el negro, ¿qué hace acá? Puede acomodar el alfil por este lado, pero bueno, se hace mucha presión sobre F4 y las blancas inclusive están un poquito mejor. La otra jugada que se nos va de las manos es alfil G3 y tras alfil F4, alfil por F2, rey F2. Es verdad que acá se ganó calidad, pero acá esto no tiene cómo entrar, el alfil no tiene por dónde entrar, la torre tampoco, y nada, esto sería una posición súper pareja. Supongamos que el caballo viene por la casilla E3, ataría un poco las piezas del rival, inclusive el blanco puede jugar H3, rey por G3 e intentar H4, H5, atención. Bueno, lo cierto es que después de caballo E2 vino G4, y otra vez las negras ahora tomaron un poco el mando de la lucha, porque tienen la ruptura a su favor. Acá se podía jugar G3 para simplificar un poco el juego. Las negras siguen acomodándose y bueno, viene este desliz que hace que las negras parecería que estuvieran mejor, porque hay un G3 y un alfil H5, pero no se ve muy claro. Torre H8, se siguen paseando por aquí, por allá las piezas, ¿sí? Ahí otra vez el alfil vuelve, como ven la agujita del termómetro es terrible, va y viene, hasta que por fin se abre la columna, ¿no? Se abre la columna y el blanco acá empieza a caer en la posición, ¿no? Acá, bueno, se gana material. La otra opción estaba complicado. Bueno, acá peón de más, el peón de F4 está muy flojo y el negro lo único que tiene que hacer es acomodar un poco las piezas. Como ven, le da mucho trabajo. Vamos a ir rápidamente hasta el final. Y ahí, bueno, como puso el alfil de este lado, ahora el alfil está mucho más activo, ¿no? Ahí se quedó sin torre las blancas y el peón va a caer cuando quieran. Y estos peones del flanco dama no importan mucho porque el avance es inmediato, ¿no? Tras estos cambios jugaron ahí y decidió abandonar. La partida súper larga, súper larga. Así que nada, prácticamente estuvimos, a ver cuánto tiempo estuvimos al aire. Yo pensaba que en media hora estaba terminando los análisis. A ver cuánto tiempo llevamos. 53 minutos.
Bueno, gente, los que estuvieron ahí, si alguno le quiere dar seguir al canal, a las 4 de la tarde vamos a ver la séptima ronda, así que los espero. Y acuérdense que hoy es clase libre. Vamos a estar en el Twitch para los amigos de suscriptores. Así que nada, los veré dentro de un ratito, ¿no?